Quizá quienes este viernes le rinden homenaje a sus 7 años de haber sido abatido lo recuerdan así. Y vuelva y va, Aquel hombre de contextura obesa, de boina, poncho al hombro y desordenado bigote. Aquel jefe guerrillero que bailaba de forma rítmica con una sonrisa en su cara en medio de la selva, con jóvenes guerrilleras. Pero a 84 meses de su muerte, otros que no asistieron a ese homenaje y ven con indignación esta conmemoración, lo recuerdan de una forma totalmente distinta. Rememoran su herencia criminal con dolor, sobre todo quienes padecieron su sevicia, su violencia, sus drásticas e inmisericordias decisiones, así como su cabeza fría para planear atentados terroristas que laceraron a millones de colombianos. Hoy se desplazan porque esto es el plan, pero... Muchos de estos son los secuestrados, civiles y militares, que estuvieron bajo sus cadenas, amarrados a un árbol o encerrados como en la Segunda Guerra Mundial en jaulas de alambres de púas. Son escenas difíciles de borrar de la mente de los colombianos que tantas veces en los noticieros vieron las tortuosas condiciones en las que las FARC mantenían a los que ellos llamaban prisioneros de guerra, pero que eran secuestrados. Si como prisioneros quieren hablar mal de la guerrilla, pueden hacerlo porque no están obligados a hablar bien. Les pido prudencia en lo que digan para la televisión. Entre muchos crímenes fue acusado del secuestro de Ingrid Betancourt, Clara Roja y otros políticos, al igual que los 3 contratistas estadounidenses. A partir de ese momento, hacen parte del grupo de prisioneros de guerra. Nuestra misión es preservar sus vidas para realizar el canje de prisioneros de guerra de ambas partes. Era implacable con sus decisiones y parecía que no había testimonio que le remordiera el corazón, ni siquiera el de este policía, Julián Guevara, quien padecía una enfermedad que acabaría con su vida en cautiverio. No le interesco a nadie, le interesco realmente a mi familia, a mi hija, a mi esposa, a mi mamá. Yo no le interesco a nadie más. Sus amenazas a quienes tenía secuestrados por décadas eran claras. Poco o nada le importaba el desespero de sus víctimas en cautiverio. Seguramente habremos exagerado algo, entonces voy a analizar cómo hacer, pero por ahorita sigue unos días así. Vamos a mejorar. Es que la verdad... En eso tienen razón, pero yo también tengo razón porque ¿qué hago? Con lo de seguridad es que son varios y un día alguien en esta situación se levanta y se hace matar o algo puede pasar. Sin embargo, las FARC lo recuerdan como el emblemático comandante del bloque oriental, el mismo bloque cuyo frente primero hoy es disidente y sigue delinquiendo. Así, era parte del perfil criminal del Mono Jojoy, un alias que recibió de otros guerrilleros dada su capacidad para escabullirse. Mojojoy es el nombre dado en la selva a un pequeño gusano que se caracteriza por ocultarse con facilidad. General en retiro, Luis Mendieta, usted, por desgracia y por decisión de las FARC en ese momento, que secuestró a decenas de uniformados, a decenas de integrantes de la fuerza pública en Colombia, tuvo que estar dentro de esas jaulas, esos que muchos han denominado como campos de concentración, rodeados de alambres de púas. ¿Qué papel jugó el Mono Jojoy en ese capítulo triste de la historia de Colombia, que no lo hemos cerrado todavía porque todavía en este momento hay muchos colombianos que permanecen secuestrados, sus familias no saben qué pasó con ellos, las FARC hasta este momento no les ha entregado ninguna noticia? ¿Qué papel jugó el Mono Jojoy en este capítulo de la historia de Colombia?
Sí, pienso que no solo él, sino con toda la cúpula de las FARC fueron quienes orientaron a sus hombres y quienes dieron instrucciones para elaborar estas jaulas de concentración y para recluirnos allí con cadenas y con candados. Es decir, que él en este momento no solo cometió esos delitos tan graves, también es responsable, pienso yo, en su momento, todos los que participaron en ese proceso de negociación con el tiempo del presidente Pastrana, porque a pesar que salieron las imágenes de esos campos de concentración similares a los desde la Segunda Guerra Mundial, como usted lo dice, esa comunidad internacional y nacional fue indolente con nosotros. Y hoy en día sí vemos cómo están apoyando este otro proceso de paz y todas las ayudas van dirigidas hacia las FARC, mientras que a las víctimas que ellos ocasionaron, tanto víctimas civiles como víctimas de la fuerza pública, pues obviamente están siendo excluidos de toda clase de ayudas. Allí, alias el Mono Jojoy, era el artífice, que era quien direccionaba y que, como lo dije anteriormente, visitó en 3 oportunidades para pasar revista de estas jaulas de concentración. Ginette, usted es una de las periodistas que mejor conoce, no solo los momentos de guerra que vivió el país, de esa amenaza terrorista que sufrió Colombia en las últimas décadas, sino también estuvo siguiendo paso a paso la forma como las fuerzas militares lograron finalmente abatir al Mono Jojoy. De todas estas investigaciones, ¿cuál fue quizás el recuerdo más impactante que le quedó en su mente del accionar criminal del Mono Jojoy? Yo creo que indudablemente lo que el Mono Jojoy y su hermano Granobles hicieron con los militares y los policías es algo que nunca se va a desprender de nuestro corazón, creo yo. Y luego escuchar el testimonio de ellos de cómo los obligaban a comer su comida en las propias vasijas donde tenían que dejar sus desechos humanos. Eso es algo aberrante. Pero hay algo también que nunca voy a poder arrancar de mi cabeza, y es que yo tuve acceso al cuaderno de la radiooperadora del Mono Jojoy. Él directamente a ella le daba instrucciones para que se comunicaran con todos los frentes y con los comandantes. Y hay una orden explícita donde el Mono Jojoy ordenaba que a una joven guerrillera que tenía 8 meses de embarazo la movieran hasta el hospital de guerra que ellos tenían en Miraflores, Guaviare, y le sacaran al niño, así textualmente. Una mujer que tenía 8 meses de embarazo. Creo que eso nunca lo voy a olvidar, y creo que esos son parte de esos crímenes y de esas faltas que las FARC tienen que reconocer en algún momento si realmente están pensando que este país se puede reconciliar. Ginette, algunos sectores de víctimas en Colombia fueron muy críticos de ese modelo de paz que negoció y que acordó en La Habana, Cuba, el presidente Juan Manuel Santos con las FARC. Precisamente usted estuvo representando al sector de víctimas que estaban en el lado opuesto, es decir, las que acompañaron este proceso y le dieron un aval a lo acordado. Hoy, después de ese apoyo y de haber estado en La Habana, Cuba, ¿qué siente como víctima que apoyó al proceso al ver este tipo de actos? Yo creo que cuando decidimos apostarle a respaldar el proceso de paz, quienes lo hicimos, o la gran mayoría de las personas que lo hicimos, y estoy hablando de las víctimas, no decidimos ir a La Habana porque simpaticemos con las FARC, porque seamos amigos de ellos o porque nos caigan bien. Yo tengo muy claro y muy definido qué son las FARC para este país y qué daño le causaron a este país. Creo que lo hicimos porque creíamos que era necesario acabar con la confrontación armada que estaba desangrando a los colombianos y que estaba dejando miles y millones de víctimas. Y creo que en ese momento éramos conscientes de que venían cosas muy difíciles que no sabíamos si se iban a poder asimilar, y una de esas cosas difíciles llegó hoy 22 de septiembre y fue este homenaje a Jorge Briceño. Yo tengo que decir que por haber escrito ese libro en el año 2010, el señor conocido con el alias El Paisa le puso precio a mi cabeza, ordenaron que me asesinaran y consta dentro de los documentos que las fuerzas militares le incautaron al bloque oriental de las FARC.
Yo aún así fui a La Habana respaldando el proceso, pero Jefferson, es muy difícil poder asimilar un homenaje a una persona que ni siquiera reconoció una vez en su vida que se había equivocado, y mucho menos que de alguna manera los hombres que lo secundaron y que lo siguieron han reconocido de que cometieron crímenes de lesa humanidad. Ginette, mientras las FARC persistan en actos como este, en actos donde no piden perdón por los crímenes cometidos, sino por el contrario, en actos donde exaltan y a la vez provocan, como muchos lo han calificado, a las víctimas, ¿usted cree que con esa actitud habrá posibilidades de reconciliación en Colombia? Realmente creo que más que ser un acto que las FARC han reclamado como un derecho a uno de sus líderes, realmente lo que hace es minar la confianza de las víctimas que están intentando pensar que este proceso sí va a servir para algo. Las FARC muchas veces han dicho después de la firma del acuerdo que han tenido verdaderas intenciones de reconciliación, pero este no es un acto de reconciliación. Creo que cuando uno le hace un homenaje a una persona que le ha causado tanto daño al país sin haber reconocido ese daño que le causó, no suma la reconciliación, suma más al robo, al odio, a la rabia, a la desesperanza, a la impunidad. Yo personalmente considero que fue un gran error de las FARC haber promovido este homenaje cuando aún no ha empezado a aplicarse plenamente la justicia en el caso del acuerdo de paz con ellos. Señora Alicia Aguillón, ¿qué opinión tiene usted sobre este punto en particular? ¿Será posible la reconciliación? ¿Será posible que las víctimas en algún momento acepten ese perdón mientras continúen este tipo de actos que muchas víctimas lo han calificado como una provocación? Pues o sea, mi manera de ver esto me parece, lo primero, una falta de respeto supremamente grande al dolor que nos causaron. Me parece inaudito que es como si se estuvieran riendo del dolor de nosotros, de nosotras las víctimas, que no respeten porque, o sea, estamos las víctimas aquí abandonadas, estamos solas, nadie nos, o sea, no existimos, estamos, no sabemos, en el limbo, y le están rindiendo un homenaje a un criminal. Entonces, pienso yo que para que haya paz, no pueden olvidar que existimos las víctimas, no pueden olvidar de las víctimas el dolor causado. Tienen que hacer algo, porque lo que están haciendo en este momento es que las víctimas sientan un dolor, una rabia. O sea, esto no ayuda al proceso de paz. Pueda que nosotras las víctimas queramos la paz, claro que todo el mundo queremos la paz. ¿Quién no quiere la paz? ¿Quién no ama la felicidad? ¿Quién no ama estar bien? Pero por favor, esto lo que hace es que el dolor vuelva a flote, que las víctimas estén en este momento hechas un mar de tristeza, de dolor. ¿En dónde va a quedar eso? ¿Cómo van a hacer? ¿Cómo va? Yo no me explico, no puedo ni hablar de que no entiendo cómo pueden pensar en un proceso de paz cuando ya hicieron, están donde están, las víctimas no son escuchadas, no han hecho nada por las víctimas y se burlan de nosotros con el cuento de que van a dar unas cucharas, un trapero, una escoba. Eso me parece una falta de respeto, por Dios. ¿Qué significa eso? Yo sigo pensando que somos una burla, el dolor de nosotros es una burla para la FARC, para la guerrilla, para todos los grandes de la FARC, se los digo yo, que respeten el dolor de nosotras las víctimas. Ellos acabaron con la tranquilidad, con la paz, nos dejaron sin fincas, sin hijos, sin familia. Que por favor se pongan la mano en el corazón y que respeten el dolor de las víctimas y de tantos niños que en este momento están sufriendo necesidades porque no tenemos derecho ni siquiera a una salud que valga la pena. Yo llevo 4 años solicitando una cirugía y no ha habido. Entonces, ¿cómo puede haber paz con tanto dolor, con tanta tristeza, con tanto abandono? No puede ser así. Pues vamos a hacer una
segunda pausa a comerciales, doña Alicia. Por esa razón hemos querido invitarla también, porque hace parte de estas mujeres que muchos desconocen, pero que cargan su dolor todos los días en silencio. Cada vez que de manera pasiva escuchan a través de los medios de comunicación cada uno de los pronunciamientos y por supuesto de actos como los que realizó el día de hoy las FARC. Precisamente sobre ese homenaje les hemos querido preguntar hoy a nuestros televidentes la opinión de ustedes, utilizando el numeral La Noche Jojoy. ¿Qué opinan del homenaje que le rindió las FARC alias el Mono Jojoy? Leamos algunas de las opiniones de nuestros televidentes. En esta hora de la noche, Daniel dice lo siguiente: país en el mundo donde los malos son homenajeados y los buenos castigados. Bonito ejemplo que le damos a nuestros jóvenes. Gustavo dice lo siguiente: el homenaje a Jojoy deja claro que la paz de las FARC es un distractor, no hay arrepentimiento o por lo tanto reconciliación, tampoco habrá. Hammer dice lo siguiente: no veo cuál es el escándalo, si él era su jefe, normal. Yo no lo haría porque no soy comunista, pero apoyo la paz y punto. Opiniones de nuestros televidentes. Vamos a una pausa y ya regresamos a la parte final de este programa de la noche. Ya regresamos con La Noche.